el momento de analizar esas noticias, esos titulares que han ido marcando la actualidad de la semana. Para eso nos acompañan José Ángel Jimeno, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Y también está con nosotros Rubén de Miguel, bienvenido. Muy buenas, bienvenido. Bien hallado. 3 temas por delante, no les hago spoiler, pero este es el primero de ellos. ¿China invade Aragón? Eldiario.es. Desembarco de trabajadores chinos en Figueruelas. El Periódico. La gigafactoría de Zaragoza empleará a 1.400 trabajadores chinos para su lanzamiento. MSN.com. Las constructoras tantean el entorno de Figueruelas a la caza de terrenos para 3.000 alojamientos temporales para trabajadores chinos. ¿Por qué traen trabajadores chinos en lugar de contratar locales? ¿Será por las condiciones laborales? Heraldo.es. ¿Qué sueldo y condiciones tendrán los 2.000 trabajadores chinos que llegan a hacer la gigafactoría de Figueruelas? El Periódico de Aragón. Las condiciones de los 1.900 trabajadores chinos de Figueruelas, salarios locales con exenciones de cotización. ¿Qué aportará esta gigafactoría a la economía aragonesa? De momento parece que empleo no. ¿Nos interesa ceder nuestro territorio para proyectos así? ¿Quién se beneficia? Lo analizamos. Le preguntamos a nuestros invitados, comenzamos con el señor Jimeno. Bueno, tengo un amigo que es profesor de historia y dice que la historia solamente se puede hablar cuando pasan más de 50 años, porque hasta los 50 años no se abren los registros históricos y los historiadores pues no pueden catalogar lo que es historia y lo que no, pero da la sensación de que la Comunidad Autónoma de Aragón está viviendo momentos que posiblemente se puedan considerar como históricos. Uno de ellos es por las inversiones tan importantes que están recibiendo y una es esta noticia, ¿no? Es muy buena noticia porque permite avanzar en la diversificación del terreno de los sectores económicos de Aragón. Aragón tiene pues un PIB pues muy centrado en los servicios, como es normal en un país como España o en un país occidental. Le falta llegar a ese 20% de industria y es muy posible que con estas nuevas inversiones lo pueda lograr, pero también tiene otros sectores muy pujantes, como puede ser pues el agroalimentario, las renovables, todo el tema que tiene que ver con las TIC, por supuesto la hostelería y el turismo. Y también ahora se quiere abrir el tema de militar y de la industria militar y de seguridad. Por tanto, es muy buena noticia que vengan, se decía en la entradilla, ¿no? Es buena noticia que nosotros podamos cerrar o ceder esos terrenos, o que es buena noticia que vengan empresas a instalarse en Aragón, es muy buena noticia, porque nos está permitiendo conseguir gran parte de las inversiones que vienen a España, en Aragón, diversificar nuestro sector económico, que ya no depende solo del sector de la automoción. Hace 20 años se veía como un cataclismo que la antigua General Motors pudiera desaparecer de Aragón, de Zaragoza. Y ahora no solamente viene Stellantis de la mano de esta gran fábrica de baterías y van a trabajar conjuntamente, lo que permite además de ser una de las primeras fábricas de baterías de Europa, quizás la primera fábrica de baterías de España, que afiance todavía más el proyecto de Stellantis en Aragón. Por tanto, muy buena noticia también para el sector de la automoción, al que acompañarán otras empresas periféricas y por tanto fortalece nuestra economía. A mí me parece fenomenal. En cuanto a que venga una empresa china, pues me alegro también, porque normalmente los productos chinos se fabrican en China con unas condiciones salariales y económicas muy difíciles de competir, muy opacas, y ahora vienen a territorio nacional. Comparten su tecnología, lo cual está muy bien, porque solía ser lo contrario, que las empresas del resto del mundo compartían su tecnología. Ahora China también viaja al resto de países y monta sus empresas. Y lo que es curioso, efectivamente, es el número de trabajadores. ¿Por qué el número de trabajadores? Bueno, eso denota primero dos cuestiones. La primera de ellas es que quizá en Aragón, como en toda España, tenemos un déficit de profesionales técnicos que pudieran atender, al menos temporalmente, este tipo de grandes emplazamientos. Esto es así. Cuando uno ve las necesidades de técnicos o instaladores, como pueden ser de eléctricos, de sistemas, de fontanería, buenos profesionales de gremio, se da cuenta de que en toda España y también en Aragón hay un gran déficit.
Punto número uno. No es que solamente sean las condiciones económicas y laborables. Y segundo, pues que es posible que esas personas chinas pues vengan con unas condiciones diferentes. Aquí viene la seguridad y la normativa europea y la normativa nacional. Tiene que cumplir unas condiciones mínimas en lo que son pues derechos de tiempos de trabajo, derechos de descanso, derechos de vacaciones, etcétera, y también en prevención de riesgos laborales y también en temas de ecológicos o de residuos, etcétera. Lo cual es muy buena noticia que vengan esos trabajadores y, como decían también los padres de la Unión Europea, de las antiguas comunidades europeas, muchas veces la economía crea lazos que los pueblos, los países, los estados no consiguen realizar. El que vengan ciudadanos de otros países a convivir, a estar, a trabajar a España y a Europa, pues también crea lazos de unión que muchas veces no somos capaces de realizar a nivel de los estados. Muy buenas noticias y espero, evidentemente, porque de eso se encargarán otras organizaciones y otras instituciones, que esos ciudadanos puedan ser bien atendidos y su trabajo se pueda realizar con dignidad, tanto en sus condiciones laborales como en sus condiciones personales. Señor de Miguel. Pues si el trabajo hoy es estar de acuerdo, vamos a estar muy de acuerdo en estas opiniones, porque al final, si analizamos el fondo y analizamos la forma, el fondo es muy bueno. Somos una comunidad con un problema de despoblación enorme. Esto genera que necesitemos movimientos migratorios que jueguen a nuestro favor para poder asentar en el territorio población. Es cierto que muchas de las personas que van a venir de forma provisional y seguramente volverán, pero no nos engañemos que a lo largo de la historia, y todos los que hemos tenido algún familiar que se ha ido a trabajar fuera, muchas veces se crean lazos en el territorio donde se van provisionalmente que hace que se queden allí y se establezcan allí. Por tanto, en este nudo logístico que supone Aragón, en ese eje para el sur de Europa que es Zaragoza y concretamente Aragón, que las empresas se fijen en nosotros como un punto clave para ser un centro logístico para ellos que les conecte sus producciones con toda la distribución en Europa, es una noticia buenísima. Que esto lo acompañe un movimiento masivo de población que, como muy bien decía José Ángel, responde posiblemente a nuestra incapacidad previa de haber formado a personas y haberlas cualificado para que puedan desempeñar esos puestos, y esto genere que tengan que traerlos de fuera. Bueno, si al final viene gente profesional con una intención sana de trabajar y además parte de ellos acabarán estableciéndose aquí como nueva población, es maravilloso. Ahora bien, nosotros tendremos que estar en la forma y tendremos que estar, como bien comentaba el compañero, a la altura de ser capaces de dar respuesta habitacional, de dar respuesta logística. Esa gente se va a desplazar por nuestra comunidad, de dar respuesta sanitaria. Esa zona tiene que tener recursos para atender a más población y luego, además, como bien decíamos en la mesa, tener también esos controles que nos permitan garantizar y garantizarles que vienen en las mismas condiciones que si fuéramos. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a lo largo de la historia, y más aquí en Aragón, que ante una gran promesa nos bajemos los pantalones, permitamos cosas que a lo mejor no le permitiríamos a los de casa, y no hablo de los trabajadores, hablo de los empresarios, para que al final la promesa se quede en un suspiro. Y podemos hablar de gran escala, podemos hablar de tantas aquellas obras faraónicas que podían hacerse aquí, que nos permitían, o a cambio de fomentar que vengan y de que no nos la roben, nos hace darles unas condiciones ventajosas para que al final eso no se cumpla. Entonces, noticia estupenda. O sea, la promesa es maravillosa si se cumple. Respuesta nuestra, la forma. Tendremos que estar a la altura nosotros de poder acogerles. Y ver, sobre todo con mucho control, como decía José Ángel, que las personas que vengan con todos los derechos que un trabajador europeo tiene. Y que vengan con todas las condiciones que tiene. Esto va a generar también ventajas añadidas. No solamente hablamos de puestos de trabajo directos que generen unas nóminas, que generen unos impuestos aquí, aunque tengan ciertas exenciones fiscales y aunque mucho dinero se salga fuera. En el entorno en el que va a estar todo esto, va a haber empleos de hostelería, empleos habitacionales, empleos de comercio, que se van a ver beneficiados de esta situación. Por tanto, sería de género tonto que protestáramos por esto. Ahora también tenemos que ser autocríticos y saber qué no hemos hecho bien para que cuando nosotros nos estamos yendo fuera por precio, los de fuera, que nos acogen por precio, vengan aquí por calidad.
a ver si nosotros somos los que estamos vendiendo el algodón para acabar comprando los trajes. Y esto nos exige una reflexión más profunda que una noticia. Mencionaban los vecinos de Figueruelas y de Pedrola, también estaban preocupados, ¿no?, por la posible llegada que van a venir, también hay que decir, en las diferentes fases. No quiere decir que vayan a llegar los 2.000 de golpe, sí, 200, 300. Pero también eso que apuntaba, ¿no?, de Rubén, de la logística, la atención sanitaria, que podría también preocupar, entiendo, a los vecinos, no se vayan a quedar ellos desatendidos. Claro, efectivamente esto habrá que planificarlo bien y, por supuesto, habrá proyectos que tendrán que la administración supervisar, toda la administración. Claro, muchas veces, o casi nunca, ¿no?, el sector empresarial pregunta o busca ubicaciones inidóneas, ¿no? Es decir, busca ubicaciones adecuadas, en este caso al lado de Stellantis, porque van a montar baterías y, por tanto, tienen que estar cerca, ¿no? Es decir, el negocio llama al negocio. Esa es la parte importante. Evidentemente, ya digo que esto hay que analizarlo y planificarlo. Muchas veces decimos que Aragón, y es verdad, tenemos unas condiciones excelentes, se está demostrando, por ejemplo, en materia energética, energía renovable, relativamente económica, tenemos acceso, estamos muy bien situados, tenemos disponibilidad de agua y bien que se ha peleado, territorio, como decía el compañero, muchas veces mucho territorio edificable en zonas a salvo de desastres naturales. Nosotros no tenemos huracanes, nosotros no tenemos movimientos sísmicos, es verdad que se pueden producir, pero las probabilidades son muy remotas. Tenemos una muy baja conflictividad laboral, tenemos un clima social muy adecuado, es decir, incluso la climatología en muchas partes de la comunidad autónoma ayuda a este tipo de soluciones. Por tanto, hay muchas posibilidades. Eso hay que acompañarlo, evidentemente, hay que acompañarlo muy bien, pues con una adecuada planificación. Sí, para eso están los organismos de la administración, para planificar. Esto tiene que planificarse bien. Esto hay que adecuarlo y prepararlo. Punto número 1. Una de las cosas, y vuelvo a insistir, que me llama más la atención es el tipo de empresa. Es una empresa industrial que va a ayudar al sector de la automoción. Es una empresa que se dedica a la fabricación de baterías. El mundo, la energía en los próximos años va a depender del almacenamiento. Van a fabricar baterías para los vehículos, van a fabricar baterías para los sistemas hibridados con tecnología de generación, van a fabricar baterías para acumular energía en sectores domésticos, industriales, etcétera. Y es muy buen punto que estén en Aragón, porque estarán cerca de Stellantis, estarán muy cerca de los grandes nudos de fabricación. Por tanto, es muy buena noticia. Es un sector tecnológico, un sector industrial, por lo tanto, puestos de trabajo de alta capacitación, de mejores salarios y que se rodean de empresas de alta capacitación. Son el tipo de negocios, efectivamente, que hay que favorecer, y para favorecerlos hay que seguir insistiendo, seguir protegiendo y, sobre todo, planificar muy bien no solamente la llegada de estas empresas, sino de las que pueden llegar, porque, como decía, el negocio llama al negocio. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, como bien decía José Ángel en la anterior intervención, vivimos en una comunidad que estuvo durante mucho tiempo emocionalmente secuestrada a los vaivenes de la GM, o mejor dicho, la estabilidad de la GM. Cuando la GM hablaba de un ERE, temblaba el Pignatelli. Esto ahora, lo que estamos viendo, al principio he sido más crítico con todas aquellas cosas que debemos reflexionar, también pongamos en valor las que hemos hecho bien. Algo estaremos haciendo bien en Aragón cuando empresas de este tipo, con todas las opciones que tienen para elegir, han elegido este sitio, han elegido esta localización. Y en parte es por lo que hablaba José Ángel, es la ubicación que tenemos ventajosa, el terreno que tenemos, la capacidad logística que tenemos, el hecho de ser un epicentro, estar en el centro de España logístico, pero también en el eje sur de Europa, tener ya digamos, en este sector de la automoción, un clúster, un histórico que demuestra unos resultados, y ahora viene un mercado que es emergente, que es nuevo, que puede traer muchas alegrías en el futuro, porque estamos viendo la punta del iceberg de lo que es la tecnología híbrida y eléctrica para los coches. Estar en un territorio que genera tiene tanta propia producción eléctrica gracias a las renovables, tan criticadas en algunos sentidos, pero para esto tenemos que ser, digamos, defensores de ese trabajo que se ha hecho de, bueno, pues hemos molinizado Aragón, no nos vamos a engañar, pero ahora tenemos también una posición que nos ayuda a poder ser atractivos para otro tipo de empresas. Entonces, lo dicho, yo creo que es algo que tenemos que estar contentos. Los vecinos de Figueruelas es normal que tengan miedo.
Yo vengo aquí cada día a Zaragoza desde un pueblo de 300 habitantes que se llama Azuara. Y cuando hablamos de el turismo es un gran invento, bueno, hay gente que se alegraría, pero también hay gente que dice que los de fuera vienen a manchar. Lo que os puedo garantizar es que lo que nos salvaría el consultorio médico es 1000 habitantes más, no mantener los que tenemos. Por tanto, es imposible que esto y más, os diría que en una población tan respetuosa como es la asiática, cuidado, aquí no, yo no voy a hablar ni de razas ni de nacionalidades, pero estaremos de acuerdo que pocas noticias vemos de conflictos provocados por ciudadanos de origen asiático. Esto al final, para toda aquella zona, va a ser un revulsivo que, como bien decía José Ángel al principio, cuando miremos 50 años atrás y tengamos a lo mejor de esos 3.300 viviendo allí con su familia establecida y quizás a lo mejor también con sus parejas asiáticas o europeas, diremos, fue un gran acierto. Pues esperamos que todo se planifique correctamente y que dé muchos frutos para Aragón. No es el único tema que nos ocupa hoy. Nos salimos de nuestras fronteras para hablar de Vladimir Putin. Putin parece poco dispuesto a parar la guerra y esto exaspera a Trump. El País. Trump se abre a nuevas sanciones contra Rusia y llama loco a Putin. BBC.com. Trump llama loco a Putin tras el mayor ataque aéreo de Rusia sobre Ucrania. El Mundo. Trump sorprendido con Putin. Está matando mucha gente. Se ha vuelto completamente loco. La Razón. Trump sobre Putin. Este tío se ha vuelto loco. Si quiere quedarse con toda Ucrania, Rusia caerá. 20 minutos. Rusia califica de reacción emocional las palabras de Trump. ¿Está tomando el pelo Putin a Trump? ¿Hay realmente opciones para la paz? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Veremos qué opinan nuestros invitados. Comenzamos ahora preguntándole a Rubén. ¿A quién ha engañado Putin y a quién ha engañado Trump? Es que yo aquí voy a ser más ácido que al comienzo de nuestra tertulia. Aquí Putin sigue siendo el mismo Putin que era hace 6 meses. O sea, esto no ha cambiado. Pero hay una cosa que se nos ha olvidado. Y es que estamos tan acostumbrados a políticos que no somos capaces de detectar cuando al mando está un empresario, que es Donald Trump. Donald Trump está en el mismo punto ahora mismo, o provocando el mismo punto que llevó a Estados Unidos a apoyar a Ucrania al comienzo de la guerra. Estados Unidos apoya a Ucrania gratis. Trump entra al gobierno, critica esa decisión y llama loco a su antecesor, pone en jaque todo. A cambio, para sostener el apoyo, consigue contratos y explotación de materiales que Biden nunca consiguió y que pone a Estados Unidos en una posición de pleno interés sobre Ucrania. Y ahora, de repente, no sé por qué, el mismo Putin se está volviendo loco y ya tenemos excusa para volver a apoyar a Ucrania. La diferencia entre el primer apoyo y el segundo es una cesión de minerales por valor de miles y miles y miles de millones de dólares, de los que Europa no va a ver ni uno, y ahora van a jugar como hasta ahora Europa y Estados Unidos poniendo la misma cantidad de apoyo, con la diferencia de que Estados Unidos recuperará y ganará gracias a esa explotación de minerales y Europa seguirá viéndolas venir. Por ahí, a ver qué pasa. No sabemos, vamos a poner el tapón este de la botella que no se suelta. Entonces, no, o sea, es que no ha cambiado nada. Es que Putin es el mismo Putin que hace un año. Y Trump es el mismo Trump que hace un año. Lo que pasa es que hace un año necesitaba una estrategia para que de ayer a hoy, haciendo lo mismo, a él no le costara dinero. Y esto es lo que hace un empresario agresivo, un empresario que genera controversia, un empresario polémico. Yo no seré el que dice que su forma de trabajar o de dirigir negocios sea ética o que yo esté de acuerdo o esté en contra. De hecho, seguramente más en contra que a favor. Pero que estamos en la misma situación que en el final de la época Biden. O está provocando llegar a la misma situación. Con el argumento de que está loco, pues ahora justificará que Estados Unidos apoye de nuevo. Pero por el camino, Ucrania ha perdido sus recursos, parte de ellos, y Estados Unidos los ha ganado. No hay ningún cambio en Putin. Lo hay en Estados Unidos. Y los demás, mientras, no lo han visto venir. José Ángel. Bueno, ojalá hubiera una estrategia premeditada de Trump, como está explicando Rubén, ¿no? Y cuando sorprendía que Trump entrara desde las primeras semanas de su mandato a mezclarse en un conflicto bélico que muchos habían intentado solventar, ¿no? Era esa vanidad que algunos decían, bueno, que podía llevar
algún puerto, ¿no? La vanidad que muchas veces ha tirado más reinos pues que las armas. Era una vanidad, pues era un pensamiento pueril. Los malas lenguas de los demócratas decían que quería conseguir el premio Nobel de la Paz para emular a Obama, ¿no? Como digo, un pensamiento pueril, es como pensar pues que un dragón puede controlar bien una barbacoa. Esa vanidad de Trump es lo que decía San Agustín. La vanidad es una hinchazón, pero la hinchazón es producto de que el tejido no está sano. Es decir, Trump es incapaz en este caso, aunque algunos puedan considerar que tiene una estrategia premeditada. Las cosas no volvemos al mismo punto de partida. Entre medio, Trump se ha cargado un consenso histórico con la Unión Europea, por ejemplo. Ha despreciado olímpicamente a Zelensky, aunque ahora pueda volver un poquito hacia atrás, y por supuesto ha adoptado la indignidad de cambiar supuesto apoyo por tierras raras. Eso es lo que ha hecho, es decir, no es el mismo punto de partida. Decía Fraga de Felipe González que acertaba cuando rectificaba. Ni siquiera se puede decir eso de Trump. Le ha llamado loco a Putin. Putin es cualquier cosa menos loco, es calculador, es frío. Es una inteligencia capaz de introducirse en las debilidades de los países de la Unión Europea, España, por ejemplo, cuando tuvo el conflicto en Cataluña, o en Moldavia, o en Georgia, o atacar a Ucrania por su deseo de entrar en la Unión Europea o entrar en la OTAN, o manipular, o intentar manipular elecciones en todos los países que pueda. Eso no es un loco, eso es una persona muy calculadora, en la que su objetivo de un país que tiene pues un poco más del PIB que España, pero potencia nuclear y un gran ejército, aunque esté atascado en Ucrania, es pues una visión nacionalista y muy peligrosa. Eso no es, insisto, un buen aliado. Se puede estar dando cuenta Trump que le ha tomado el pelo Putin, pues habrá que verlo, ¿no? Es difícil. El 2 de junio vuelve a haber también conversaciones. A esas conversaciones no van los Estados Unidos y, como digo, es muy complicado manejar a Putin. Todavía no se ha puesto sobre la mesa lo que puede hacer los Estados Unidos, y puede hacer grandes cosas, entre ellas atornillar y forzar todo lo que son las sanciones económicas. Eso sí que haría daño a Putin y a su régimen oligárquico. ¿Eso lo puede activar? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. El 2 de junio vuelve a haber otra vez, como digo, conversaciones, pero estamos en una negociación, unas dinámicas muy complicadas, en las que Trump no es capaz ni siquiera de dejar a sus segundos, y tiene segundos muy adecuados, como el secretario de Estado Marco Rubio. Él está en el centro de la escena, y eso no da muy buenas señales de lo que puede hacer los Estados Unidos. Debería dejar a otras líneas trabajar, que seguro que lo están haciendo, pero alejarse de ese foco y no tratar de manipular y monopolizar esas negociaciones. Bueno, al final yo me niego a entender o a pensar que la mayoría de los americanos, de los ciudadanos americanos, que al final le han dado por segunda vez una victoria a Donald Trump, crean que están en manos de una persona que no tiene ningún tipo de plan. Otra cosa es verdad que, si volvemos al tema del fondo y la forma, pues es que las formas de Trump chocan con todo lo que todos los que estamos aquí conocíamos y con todo lo que hasta ahora eran las normas establecidas. Y esto a veces en la historia ha sido bueno, a veces ha sido muy malo, ahora posiblemente sea muy malo, porque el no respetar ciertas formas de conducta o ciertos patrones de conducta que los políticos y sobre todo de países dominantes como Estados Unidos han mantenido en el tiempo, desestabiliza a todo el mundo. Y como bien decía el compañero, lo primero que ha hecho es cargarse algo histórico como pactos que tenemos encima de la mesa de cómo debía regirse el mundo, y que Estados Unidos había sido promotor de ello. Pero por el camino, vuelvo a lo mismo, si acaba apoyando a Ucrania de nuevo para acabar con esa invasión de Putin, por el camino habrá ganado unos territorios que antes no tenía, y por el camino habrá conseguido que todos los países de Europa aumenten su implicación, su presupuesto en rearme a través de la OTAN, que hasta ahora tampoco hacían. O sea, quizás no vuelve exactamente al mismo punto de partida el mapa, el tablero, pero él sí.
Si él tiene que volver a despachar armamento a Ucrania, lo va a volver a despachar, pero ni le va a costar tanto dinero, posiblemente ganará con esta operación, y además va a conseguir ganar el doble con el rearme del resto de países que ha condicionado con su política del miedo, que Putin da miedo, pero Trump también influye mucho a la hora de implicar miedo a países como los que forman la Comunidad Europea. ¿Se ha salido con la suya? Se habrá salido con la suya. Y vuelvo a lo mismo. Es quizás también un loco, o le podemos tratar de loco, o simplemente no tenemos capacidad de prever los movimientos de Donald Trump, como no podemos prever los de Putin. Pero me niego a pensar que un país como Estados Unidos, que es más grande que el continente europeo entero, que es un país federal que lo forman varios estados que al final actúan como países, todos se hayan equivocado en elegir de nuevo un presidente que ya sufrieron durante una legislatura. Entonces, bueno, lo que nos quedará ahora mismo es este nuevo orden mundial que se genera, con este nuevo papel de Estados Unidos, que ya no es un padre que protege a todo el mundo, sino que también es un propio enemigo para sus aliados, pues que nosotros como país y nosotros como continente sepamos escribir nuestro propio presente. Pero que en esta situación Estados Unidos es el que ha ganado la partida, pues de nuevo nos lo diré la historia dentro de 50 años. Bueno, no hay que perder de vista, hemos hablado aquí en varias ocasiones, ¿no?, sobre la inteligencia de Trump o sobre su impulsividad o ese personaje también que le ha vendido a la gente, que a veces opaca la figura de Putin, que no olvidemos que es KGB, que es otra forma de actuar y de pensar que, como decía Rubén, también da miedo y lo utilizan. Lo que nos queda preguntarnos a los europeos, si Putin finalmente se queda con esos territorios que ha conquistado, ¿qué le va a impedir, ¿no?, seguir buscando terreno en Europa si no se le pone un freno fuerte a ese avance? Sí, está efectivamente esa amenaza permanente, ¿verdad? Porque lo ha hecho en otros países, ha intervenido en Georgia, ha intervenido en Ucrania, ha intervenido en parte de Moldavia, y los países bálticos, pues evidentemente están tomando decisiones, y Polonia, con el 5% del Producto Interior Bruto dedicado a defensa, etcétera, ¿no? Incluso Alemania, que ha girado también su política, por supuesto el Reino Unido, que no va a ceder, incluso Francia. Ha habido un movimiento europeo muy interesante, al menos se ha hecho de la necesidad virtud, y eso es muy importante porque siempre pensábamos que el amigo americano iba a estar para todo, y entonces las responsabilidades a nivel de la Unión Europea no se habían tomado. Cuanto a la figura de Trump, efectivamente, insisto, hay una sobreexposición, pero uno siempre confía no en Trump, sino en los equipos de los gobiernos. Siempre hay equipos en los gobiernos, siempre hay buenos equipos que pueden estar trabajando en solventar los disparates que muchas veces hacen los líderes. Y hasta uno confía en esas personas, como en la leyenda de los 30 hombres virtuosos que sostienen el mundo y que con su virtud pues consiguen reparar los errores que vamos cometiendo. Siempre se confía en que haya alguien para tratar de reparar los errores que se están cometiendo. Ojalá sea así, ¿no? A mí me faltan varios interlocutores, parece que la Unión Europea ya ha respondido, me falta sobre todo China y me falta algún interlocutor como puede ser India. China es un actor fundamental. La diplomacia china es excelente, ya vemos cómo ha respondido la diplomacia rusa, con evidentemente con delicadeza ese exabrupto de Trump, pero faltan los chinos. China se está beneficiando evidentemente de los recursos energéticos de Rusia y también la India. Son piezas indispensables en el terreno porque son compradores de la materia prima de Rusia y deberían estar en esa jugada. Esa jugada debería ser global. No solamente, como digo, entre Putin y Estados Unidos, porque Europa, y ni siquiera tampoco Ucrania, esa jugada debería ser global, porque, como insisto, Putin es un jugador que juega a largo plazo, no se quedará ahí, al menos en la amenaza, y en una amenaza permanente tienes que estar protegido permanentemente. En consecuencia, tiene que haber una respuesta global. Eso es lo que se espera, no solamente para Ucrania, sino para estabilizar el terreno de juego. Ojalá sea así. Ojalá acaben también cuanto antes ese y todos los conflictos. Regresamos a las fronteras de nuestro país. Este es el siguiente tema. De los creadores de Begoña Rescata Air Europa o El trabajo del hermanísimo, llega ahora Los fontaneros de Ferraz, ABC. Leire Díez, la fontanera del PSOE con la que el partido niega tener relación. El Periódico.
¿Quién es Leire Díez, la militante del PSOE que protagoniza una presunta operación contra la UCO? Elnacional.cat. Uno de los fontaneros del PSOE sitúa a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán al frente de la operación ante la UCO. 20minutos.es. Izquierda Unida se desmarca de Sumar y eleva el tono contra los casos de corrupción del PSOE. Libertad Digital. Aldama anuncia más audios que implican a Sánchez y a la directora de la Guardia Civil. El Debate. La corrupción política ahoga al PSOE en el 7º aniversario de su moción de censura. Elmundo.es. Dimisión del número 2 de Interior, una salida en pleno huracán con la UCO. ¿Qué papel juegan Sánchez y Cerdán en esta nueva trama? ¿Vale todo en política para mantener el poder? ¿Qué pensarán de todo esto los votantes del PSOE? ¿Está en peligro nuestra democracia como piensan algunos? Pues una pregunta que ocupa a todo el país, José Ángel. Me pasa con el gobierno como cuando, igual les pasa a otras personas, como cuando ves un cuadro de arte abstracto que por mucho que lo mires desde varios enfoques, no consigues verle sentido y cada vez te disgusta más. Evidentemente hay enfoques positivos, seguro que los hay. El tema de la corrupción es gravísimo. El poder y la corrupción están ligados, evidentemente. Eso es así. Eso no quita que con eso tengamos que zanjar cualquier problema de corrupción. Eso está claro. Pero es que son tantas cosas las que preocupan del gobierno que la corrupción es una más. No se sabe si es causa o motivo. Es que hay que recordar que este gobierno lleva desde el año 2023 sin presupuestos. Es que estamos hablando de la corrupción, pero lleva prácticamente 2 o 3 años sin presupuestos. Este año no lo va a conseguir y esperemos el siguiente. Sin embargo, está pastoreando una OPA del Banco Sabadell. O este gobierno, pues por ejemplo, no consigue controlar las fronteras, pero sin embargo es capaz de cederles a los Mossos las fronteras de los Pirineos, etcétera. Tiene problemas en las infraestructuras básicas, como puede ser Barajas, Adif, e incluso no ha dado respuesta después de casi un mes a un apagón histórico en España. Es decir, su gestión es absolutamente en casi todos los órdenes incomprendida, y a eso se le suma la corrupción. Ese es un grave problema porque además es que está rodeado de corrupción, ¿no? Rodeado, tanto a nivel familiar como el fiscal general del Estado. Hay que recordar que está pendiente un informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que es secretario de organización del Partido Socialista. Y es que Ábalos fue secretario de organización del Partido Socialista. En consecuencia, el gobierno está en una situación muy complicada. Uno que tiene relación con el mundo empresarial se pregunta o piensa que cuando uno tiene una crisis está muy centrado en resolver las crisis y muchas veces su negocio lo tiene que dejar un poquito al lado unas horas porque tiene que resolver esas urgencias y esas crisis. El gobierno es incapaz de gobernar, es que no consigue aprobar leyes ni reales decretos, está absolutamente bloqueado, pero además es que está absolutamente centrado en combatir la corrupción en el sentido del discurso de la corrupción. Es un gobierno que ni gobierna ni puede gobernar. Ya digo, cuando una empresa o una persona tiene problemas, está para resolver esos problemas, y los problemas más acuciantes que tiene el gobierno son estos momentos de corrupción. Es un gobierno que no, como digo, que en los temas básicos no gobierna o gobierna mal, y encima tiene que estar dando explicaciones sobre la corrupción, supuesta corrupción en un principio, porque todos son bulos o fachosfera, pero luego los jueces, la Guardia Civil, etcétera, hacen su trabajo y le colocan bajo las cuerdas. Estamos en una situación bastante complicada, efectivamente, para el gobierno, y la verdad es que el Estado de Derecho, el gobierno ganó las elecciones y por tanto tiene todo el derecho a gobernar hasta que el presidente del gobierno considere, pero hay situaciones muy límites y se está llevando al país a una degradación muy compleja. Habría que ver hasta qué punto efectivamente las instituciones y la situación de debilidad del país puede aguantar. Rubén. Yo estoy encantado. O sea, yo hoy aquí voy a venir como si fuera militante socialista. Yo estoy encantado, porque al final tenemos el país que nosotros hemos elegido tener. Y esto, lo siento un montón, pero la clase política representa, quieras o no quieras, a la ciudadanía. Porque si no fuera así, la guillotina moderna sería que en las previsiones de voto estos partidos tuvieran
0 votos. Porque cualquier persona digna que se sienta poco representada por este tipo de actitudes se negaría a votar. Y en cambio, su infraestructura les permite, como mucho, perder 15 o 20 diputados, que es lo que les da, les saca del gobierno en las siguientes elecciones, pero no la desaparición. O sea, el problema que nosotros tenemos es que en la historia nunca han gobernado los honrados. Nunca han gobernado los buenos, siempre han gobernado los fuertes, que a veces han sido fuertes e inteligentes, como por ejemplo podían ser los romanos o los españoles, y también ha habido fuertes borregos como han sido los vikingos. Y ahora el problema que tenemos es que a lo mejor seguramente estamos en una mezcla en la que nos gobiernan mitad borregos y mitad malos, y ninguno es bueno. Pero nunca nos van a gobernar los honestos. Porque yo lo siento un montón, hoy vengo encendido con este tema, pero ¿quién nos va a salvar de la corrupción del Partido Socialista? De la ya ingestionable corrupción del Partido Socialista. ¿El PP de Mazón? ¿El PP de la Gürtel? Ah, no, la nueva política. ¿El Podemos de Rejón y de la ley del solo sí es sí? No, volvamos al origen. ¿El PAR nos va a salvar? No, no nos va a salvar, porque el problema no es del Partido Socialista. El problema es de la partitocracia que gestiona este país, en la que cualquier borrego que no valdría ni para trabajar con todo el respeto que se merecen los barrenderos, cajeros del Mercadona, reponedores, personas que no valdrían para ningún puesto, que exige más trabajo físico que habilidades, porque habilidades esta gente no tiene, están cobrando del erario público una pasta. Y hasta ahora, cuando cobran una pasta, nos ha dado igual. Pero es que además ahora nos tratan como si los tontos fuéramos los demás. A mí, lo del servicio público me hace muchísima gracia. ¿Sabes lo que es servicio público? Servicio público es que un tío que está liderando un proyecto empresarial que le puede dar miles de millones, o que trabaja en el desarrollo, en una investigación que puede generar un cambio en el curso de la historia, renuncie a ese éxito para, sirviendo al pueblo, a sus ciudadanos, a cambio de un sueldo de presidente que no es tan bueno, renuncia a todos esos, digamos, privilegios que le puede dar y éxitos y reconocimientos su trabajo externo para dedicarse al servicio público a cambio de ganar menos. Que un borrego que no sería capaz de ganar 18.000 euros en una empresa privada al año se está enchufando 200, 300 o 400.000 euros, a ver, perdón, esto no es servicio público, esto es tratarnos de gilipollas a los demás. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que cambie el sistema. Y esto es un debate muy vamos, es un melón que nos costaría mucho abrir y definir. Pero que es que ahora mismo, aunque se convoquen elecciones y como han perdido popularidad y aunque mantengan la charocracia, pierdan 20 diputados y entonces el PP entra al gobierno con Vox y a lo mejor el apoyo de un PNV que en su momento le sacó una moción de censura, ¿que va a cambiar esto? Abrimos los cajones del PP. ¿Seguro que no hay ningún presidente de diputación que tenga a su cuñado trabajando en algún sitio, como el presidente de su hermano? ¿Seguro? Todos que somos de Aragón y hemos visto la historia del PAR y hemos visto la historia de lo que Podemos ha hecho aquí con las universidades, colocando a gente, y todos que conocemos a un amigo político o que está muy metido en su partido o que en la comarca le han puesto a cambio de un no sé qué o lo han hecho diputado provincial o consejero. Venga, hombre, o sea, el problema es sistemático y es que nos gobiernan pues los malos. Pero ¿me podría decir alguien que esté viendo este programa quién es el diputado de su circunscripción? ¿A que no lo saben? Porque no votamos. O sea, metemos una papeleta en una urna sin saber lo que estamos votando. ¿Qué esperamos de un país que tiene que recordar cada año antes de las campanadas que primero van los cuartos? Y siempre hay alguno que se come las uvas mal. ¿Qué podemos esperar? No sabemos lo que votamos. Echamos una papeleta y que gobierne, pues como en el colegio el pobre tonto de clase lo hacíamos delegado, o en la comunidad pues nos escondemos para no ser presidentes. Entonces, ahora de qué nos quejamos, pues lo que tenemos que hacer es exigir como ciudadanos que nos gobierne gente de calidad. Yo no hablo de que venga Mancio Ortega a gobernarnos, pero hombre, gente que haya demostrado algo en su currículum en su vida. Si no valen para ellos mismos, ¿cómo van a valer para todos los demás? José Ángel. Bueno, aquí hay un tema más filosófico, más antropológico, etcétera. Es inconcebible pensar que el político, o que podemos elegir políticos puros y que no van a cometer errores. Eso es consustancial al ser humano. Los seres humanos pues podemos hacer cosas extraordinarias y por supuesto podemos cometer errores, delitos, etcétera. Eso lo comete la gente en general, la gente de la calle, lo cometemos y por supuesto lo van a cometer todos los políticos de todos los partidos políticos. Eso es un tema consustancial
consustancial. Y el que puede pensar que el de su partido o que podemos elegir a personas extraordinarias, pues sí, a nivel particular puede haber personas fenomenales, pero los grupos de poder, los grupos políticos, los grupos de personas, pues suelen tener ovejas negras, muchas o pocas, y efectivamente, pues eso sucede porque es así, es humano y es así. El problema es la respuesta que damos. Ese es el gran problema, las respuestas que damos ante los sucesos de corrupción o ante la mala gestión. Y es un problema muy complicado porque en estos momentos nos encontramos en una situación muy complicada, porque muchas veces hay mecanismos para bueno, pues cambiar los gobiernos, o hay mecanismos para mandar mensajes, o hay mecanismos incluso morales que permiten que cuando la degradación es máxima, pues se pueda acometer. Alguien decía, es muy difícil que Pedro Sánchez convoque elecciones porque las encuestas no le dan. Bueno, eso pues es verdad, su situación no es la adecuada, pero bueno, a veces los partidos han convocado elecciones pues para evitar el desangre que pueden tener, o porque consideran pues que pueden quedar en una situación medianamente aceptable para empezar a construir, o porque las mismas bases internas o los varones, si eso existe ya, pueden forzar para evitar que se produzca una degradación interna. Es decir, hay mecanismos incluso en los partidos, eso funciona así. El problema es que la sociedad se ve pues muchas veces pues muy desarmada, muy desmoralizada, porque ve que las cosas suceden y nada pasa. Hay un apagón y no hay respuesta. Fallan los trenes, se incumplen compromisos de puntualidad o se retiran y no hay respuesta. Estamos diciendo que hay que expulsar de Israel de Eurovisión, o que hay que centrarnos en el idioma catalán y vasco en la Unión Europea. Esas es nuestras últimas declaraciones en temas internacionales. Eso es a lo que vamos, y la ciudadanía muchas veces dice, pero estos son los reales problemas, ¿qué podemos hacer? En consecuencia hay una desmoralización muy fuerte. Primero porque no se ven salidas, porque se consideran que las personas que están ahí no tienen mecanismos para resolverlo, y muchas veces los tienen, pero no los van a ejecutar. Y porque evidentemente esas personas están apoyadas de organizaciones o partidos que están encantados de estar en la situación en la que estamos. ¿En qué se apoya en este caso el gobierno? Se apoya en partidos en que la debilidad del gobierno les favorece, e incluso trabajan por esa debilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en partidos independentistas. No solamente se benefician de la situación de debilidad parlamentaria, sino que trabajarán para debilitar todavía más las instituciones. ¿Alguien no ve esta situación? ¿Hasta qué punto se puede paralizar? Es decir, los partidos y los políticos que están dentro, esas buenas personas, esas personas virtuosas, esas personas sensatas que están en los partidos, ¿no saben en qué punto estamos? Pues esta es una situación de la sociedad, y ese es un problema, porque vivimos aquí. Rubén, para concluir. Bueno, pues no sé qué es lo siguiente que tenemos que ver. Al final, como bien decía José Ángel al principio, seguimos sin presupuestos. Felipe González, a los primeros presupuestos que no pudo aprobar, se fue. Bueno, no se fue, decidió que el pueblo eligiera. Lo siguiente que podemos ver, pues es que ahora ya después de esto, ¿qué más podemos ver? Pero repito, la salvación de tu fracaso amoroso actual no es volver con tu ex, que también te traicionó, es buscar una nueva alternativa. Bueno, el deterioro de la clase política española nos daría no para un día entero o una semana. Muchísimas gracias, José Ángel Jimeno, por haber estado hoy aquí. Gracias por la invitación. Gracias, Rubén de Miguel. Muchas gracias. Y hasta aquí ese repaso a los titulares, a las noticias que han copado las portadas esta semana.